Bueno, buenas noches, ingeniero. Ahorita vamos a presentar nuestra investigación que hemos venido realizando durante el semestre. El tema de la investigación es ética y derechos de autor en la inteligencia artificial. Entonces, vamos a dar una presentación de lo que hemos realizado durante este tiempo, las preguntas que realizamos y el análisis que hemos hecho de nuestra recopilación de datos. Así que, pues vamos a empezar con una introducción. Pues nosotros sabemos que con el avance de la tecnología ha aparecido la IA, la inteligencia artificial, que nos puede generar demasiadas cosas como los textos, audios, imágenes y pues videos de alta calidad. A menudo pues son indistinguibles si las obras han sido creadas por la propia IA, por los humanos. Y esto ha sido, por ejemplo, en las imágenes o hasta en los videos que nos sorprende la calidad que tienen y muchas veces no sabemos si son personas reales o personas generadas por IA y también pueden crear como que imágenes y muchas obras. Entonces esto dio paso a nuestra investigación, que es la que vamos a dar a continuación. Retomando lo que dijo mi compañero anteriormente, la capacidad de la IA que tiene para emular estilos creativos que parecen humanos y producir contenido similar al de artistas ya reconocidos, pues genera ese debate o esa fricción sobre la originalidad y la propiedad intelectual o a quién debería pertenecer ese derecho de esa imagen o ese estilo que se está generando en la IA. Entonces, la cuestión de la titularidad, como lo mencionaba, de los derechos de autor al contenido generado por la IA, desafía nuestras concepciones actuales y nuestros marcos legales actuales sobre cómo debería distribuirse la autoría y la propiedad. Entonces, eso necesita hay esa necesidad constante de actualizar nuestras leyes o nuestro marco legal para poder tomar en cuenta este tipo de situaciones que van al lado de la innovación y la tecnología. Una de las preguntas que realizamos fueron cómo afecta la tecnología emergente como la IA a las normas y prácticas de derechos de autor, en caso donde una IA replica la voz, textos, imágenes, videos, etcétera, de manera similar o idéntica a obras protegidas por derechos de autor. ¿Quién debe asumir la responsabilidad legal? ¿Los desarrolladores de la IA, los usuarios que facilitan los inputs o las entidades propietarias de la IA? En el caso de las obras generadas por IA, ¿quién debería de ser considerado el titular de los derechos de autor? ¿El desarrollador de la IA, el usuario que proporciona el input inicial o la propia IA? ¿En qué diferencian las obras creadas por los humanos de las generadas por la IA en términos de creatividad y originalidad? ¿Deberían las leyes de derechos de autor ser modificadas para reconocer a la IA como autores o se deberían de mantener este estatus exhaustivamente por los seres humanos? ¿Es éticamente justificable utilizar una IA para generar obras nuevas a partir de material ya existente protegido por derechos de autor, incluso si la acción no, en sí no se constituye una infracción legal clara? ¿Cómo equilibran los derechos de los creadores originales con la innovación tecnológica? Esta ha sido una de las preguntas que hemos realizado. Seguidamente pasamos al apartado de entrevistas para llevar a cabo la investigación sobre el impacto de las tecnologías emergentes en las normas de derechos de autor. Se utilizaron métodos de recolección de datos que incluyeron entrevistas estructuradas y observaciones. En la diapositiva siguiente vamos a ahondar un poco más en el tema y vamos a ver de forma un poquito más gráfica cuáles fueron las respuestas que se tuvieron. Además, las entrevistas se llevaron a cabo tanto con desarrolladores de software como personas particulares interesadas en el tema. Esto con el objetivo de tener una amplia gama de opiniones de diversas personas y expertos y así no tener sesgos y tener información más amplia y más real. Pasamos a la siguiente posición. Ya para el análisis de estas preguntas, así como lo decía mi compañero Martín, por ejemplo, la pregunta que agarramos para dar el análisis de resultados es en qué se diferencian las obras creadas por humanas de las generadas por IA en términos de creatividad en general. Como decía también mi compañero, entrevistamos a desarrolladores que son de software y a personas particulares que utilizan la IA
no sé, su trabajo, cosas de la escuela, del colegio, de la universidad, o, pues en su uso común. Entonces, por ejemplo, en el desarrollador, pues considera que la IA es una herramienta, como un pincel, y eso es la verdad que nos llamó bastante la atención porque es cierto de que a lo mejor muchos piensan que la IA nos va a quitar el trabajo, por lo menos nosotros que somos ingenieros o estudiamos para ser ingenieros en sistemas, pero lo que nosotros o que lo que muchos piensan es que más que reemplazar va a ser una gran herramienta que nos va a ayudar en nuestro trabajo de día a día. Por ejemplo, el usuario particular también es una gran herramienta y pues al igual que los desarrolladores, pues utilizan la inteligencia artificial para pues su día a día, a lo mejor necesitan saber algo en específico o sirve mucho para las personas mayores. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben mucho manejar lo que es el Internet, entonces con una inteligencia artificial, pues simplemente pueden hacer una pregunta y les va a responder. Y ahora mismo que con la nueva actualización de, por ejemplo, de ChatGPT, ahora pueden ya hacer preguntas así que con la voz, y lo cual es mucho más fácil para esas personas. Lo más interesante que hicimos fue preguntarle directamente a la inteligencia artificial, en este caso utilizamos ChatGPT, y le enviamos el prompt con la siguiente pregunta que está ahí, que fue la de en qué se diferencia las obras de IA y humanos. Y pues su respuesta fue muy eh, pues curiosa porque dice que que es capaz de comprender y crear formas, lo que significa que puedo generar ideas y expresiones originales. En ese sentido, podría considerarme una autora o un autor. En este caso, ella se escribe como una autora. Sin embargo, también reconozco que mi existencia y mis capacidades dependen del trabajo de los desarrolladores y usuarios. Entonces, soy una herramienta poderosa, pero no soy un ser creativo independiente. Esto es muy interesante ya que la propia AI dice que puede generar ideas, pero para generar ideas necesita de nuestra ayuda para poder hacerlas. Es lo que decía, o van de la mano con lo que hablábamos de que tal vez no va a poder desplazarnos, sino va a ser una gran herramienta para nosotros expandir o mejorar nuestras ideas. Pasamos a las conclusiones. Bueno, para terminar, podemos ver que la inteligencia artificial no es un problema que se viene dando desde ahora, o no es una implicación desde ahora, sino ha empezado desde hace mucho tiempo. Para darle el contexto hacia nuestras conclusiones, podemos ver que esta parte de un programa informático y este aprende y se desarrolla, y con el algoritmo que tiene aprende a partir de los datos que se le introducen y evoluciona para tomar decisiones. Cuando todo esto empezó, la inteligencia artificial no tenía este problema o estas implicaciones de derecho de autor porque no se le consideraba como autor, sino simplemente era una herramienta, como si tuviéramos un lápiz o un papel para trabajar, y todo basaba según la creatividad de los desarrolladores o la creatividad de quien estuviera utilizando la inteligencia artificial. Esto porque los derechos de autor solo van enfocados a la originalidad. Si no hay originalidad, si no es algo que sea diferente o que muestre una diferencia significativa en cuanto a otros productos, no se le puede tomar en cuenta para los derechos de autor. Entonces, esto tiene un impacto que ha venido a marcar grandes industrias, como por ejemplo la comercial. Si hoy en día podemos entrar a una inteligencia artificial y programar un juego o música para juegos, y ahora las compañías que habían gastado millones en software para crear juegos o para crear bandas sonoras para los juegos, de repente ven que lo pueden utilizar los demás sin necesidad de pagar o sin necesidad de tener derechos para poder usarla porque es completamente libre. Entonces, parte como eso y otros dilemas más fueron los que estuvimos viendo alrededor de una investigación. Entonces, enfatizamos que la inteligencia artificial siempre se puede utilizar en bienestar y al crecimiento y al aprendizaje de las personas, siempre y cuando alguien lo utilice para aumentar su nivel de conocimiento, para crecer como persona, para investigaciones rápidas, maneras que puedan nutrir el conocimiento. Entonces podremos ver que éticamente se puede considerar como algo correcto, y que esto además no debe causar ni siquiera daños a las personas o al medio ambiente, como revelando información personal o trayendo problemas económicos a otras industrias que pueden afectar el nivel de varios sectores que conocemos hoy. Siempre que contemos con ese cierto nivel de autonomía y de libertad personal o libertad para que uno pueda desarrollar sin restringirse por algo ya más creado, podemos utilizar inteligencia social, siempre que ésta esté apoyando la justicia o apoyando
la separación entre los derechos de una persona y su creación y los derechos entre una inteligencia artificial y la creación que tiene para la utilización abierta o para todas las personas, que siempre hay una equidad entre estos accesos y estos beneficios, podemos utilizar la inteligencia artificial de manera ética y correcta. Muchas gracias. Muchas gracias.